acá me voy de lo técnico y meto un bocadillo de experiencia. O sea, navegar en Rosario es dificilísimo. Eh, Cuando uno va a navegar a otros lados se encuentra a veces con dificultades. Por ejemplo, vamos a Río de la Plata cuando navegamos en barcos chicos y nos cuesta mucho la ola. Vamos a Mar del Plata y nos cuesta mucho el viento. Pero la gimnasia mental que te da navegar en el río Paraná es enorme. Te tiene muy entrenado mentalmente. Y eso sirve de mucho. Sirve para después poder adaptarse más rápidamente a lugares desconocidos. Quizás no te ayuda a adaptarte justamente a navegar con ola cuando el barco es muy físico, pero te ayuda a pensar y a resolver toda cuestión táctica o estrategia en cualquier parte del mundo con cualquier tipo de regata. Esta charla también lo que voy a intentar es echar algunas fotos para graficar un poco más qué era lo que estaba diciendo. Fíjense en esa boya la velocidad de la corriente, cómo se nota en la ola. Y bueno, un barco, ahí supongo que esa boya había que dejarla por babor, entonces ya el barco está más cerca, se está como derivando. El otro que va al gris, el 012, todavía cree que no da, y bueno, así de difícil es navegar esto. Y qué tan difícil es si después el barco no da la boya y tiene que remontar, ¿no? Ahí, por lo que se ve, hay como 3 nudos de corriente. Esa es una regata de viento, con lo cual podría remontar, pero ¿cuántas veces nos pasa que llegamos, no dimos la boya y después tenemos que remontar por donde está la corriente y no podemos hacerlo? Acá hay un llamadito de atención. Yo recuerdo, trabajé varios años como comisión de regatas acá en Rosario, y yo tenía una precaución importantísima para que los barcos chicos no se vean tan perjudicados cuando llegan a una boya con corriente, que es tratar de que las boyas a virar, que se llega aguas arriba, nunca estén en un lugar de mucha corriente, e inclusive que no haya que pasar en esa pierna por lugares donde la corriente es muy fuerte. Porque una cosa es que todos naveguemos con una corriente de un nudo por la costa, pero si en ese trayecto sí o sí hay que pasar por un lugar donde la corriente tiene 3 nudos, y un día de poco viento hay barcos que a 3 nudos no navegan, y hay otros que con poco viento pueden navegar a 6. Entonces no hay rating que pueda equiparar eso, porque un barco va a vencer la corriente y va a poder dar el recorrido, y el barco que no navega a 3 nudos se va a quedar en ese lugar y no va a poder terminar la regata. Esa es una complejidad más que tiene nuestro río. Bueno, acá hay otra situación que es muy habitual y que hay que evitar. Y acá hay una conclusión a sacar también. Ahí, por lo que entiendo, había esa boya que dejarla a estribor y bajar el spinnaker y salir orzando. Hay un barco que ya bajó el spinnaker y todavía no pasó la boya, y probablemente no la pase nunca ahora, porque para colmo vino el 3583 y lo tapó. Entonces ahora va a caer y va a estar sin spinnaker, y probablemente sin spinnaker no pueda remontar el río. Yo tengo otra cosa que voy a tratar de hacer para hacer esta charla más amena, es ver si recuerdo, mientras voy hablando con ustedes, alguna historia vivida, alguna anécdota. Por lo que veía recién entre los participantes, algunos se van a acordar de lo que voy a contar. Recuerdo una regata hace un montón de años, año 90 y pico, en el 31 de julio. Estábamos corriendo un campeonato rosarino en el Paso de Destilería, y había viento sur, y había una boya que había que virar a babor y salir ciñendo. O sea, salíamos ciñendo para la costa del banco. Como había que darle la vuelta por el lado donde hay más corriente, que era lo que decía recién, había que pasar por el lado del canal para después bajar, ibas aguas abajo por el lado del banco, boyas a babor. Los barcos grandes iban llegando, recuerdo, no recuerdo bien quiénes eran, creo que era el Bacarat, el Punch, no sé si no estaba el Tumach, no, si estaba el Bacarat no estaba el Tumach. Bueno, iban llegando los barcos grandes a la boya, bajaban el spinnaker,
se quedaban sin la velocidad necesaria para pasar la boya. Entonces venían otros más atrás y se encontraban con los barcos parados ahí, y entonces te bajaban el spinnaker, y nosotros con el 31 de julio le dijimos, no bajemos el spinnaker, vamos por afuera de toda la flota, seguimos remontando el río, y cuando hayamos pasado por proa de todos, salimos ciñendo con el spinnaker y después lo bajamos. Y así hicimos, y dimos la vuelta a toda la flota. Viramos la boya con 7 u 8 barcos más, y ellos estaban con genoa, gritándose, que algunos volvían a izar el spinnaker, y nosotros todos dando una vuelta muy larga por afuera de todos. Una vez que ya estábamos navegando de través cerrado, habiendo pasado la boya con velocidad, bajamos el spinnaker, hicimos el genoa y salimos en ceñida pura. Nosotros llegamos al sotavento y todavía estaba tratando el segundo barco de pasar esa boya, porque se tapaban entre sí. Son las cosas de la corriente, ¿no? Por eso digo que es muy complicado, y bueno, el haber tenido la lucidez de hacer esa maniobra y tantas otras cosas que nos exige lucidez en este río es lo que te abre la cabeza. Entonces, acá una situación en la que vemos un barco que ya está en ceñida y todavía está el spinnaker afuera del barco, y en una situación de una cancha de regatas normal uno diría, mirá qué desprolijo, qué tarde bajaron el spinnaker, qué mal esa proa. Pero de alguna manera hicieron lo que yo dije que hace un rato que hicimos esa vez con el 31 de julio. No tiene sentido querer salir con el barco prolijo aguas abajo, que ya la corriente te está ayudando 2 o 3 nudos hacia Barlovento, y haber perdido de hacer 1 o 2 esloras lentos sin spinnaker aguas arriba, en popa redonda sin spinnaker. La regla para mí en esto de navegar con corriente es, siempre que vayas aguas arriba, hasta pasar la boya a máxima velocidad. Para emprolijar las cosas, ya te des tiempo aguas abajo. Ahora pasamos al viento corriente. Primero voy a leer lo que escribí ahí, después me voy a explayar. El viento corriente es el viento aparente que resulta por el movimiento del barco arrastrado por la corriente. ¿Cómo podemos pensarlo? Si un barco navega a camalote, o sea, sin velas, sin moverse con respecto al agua, se deja solamente arrastrar por la corriente, la velocidad de corredera, la que uno va a leer, es 0. Pero lo que va a leer el anemómetro y la veleta es el viento corriente. Y bueno, el viento, y si además no hay viento real, no hay viento en la superficie de la Tierra, la veleta va a leer una intensidad de viento exactamente igual a la de la corriente, pero en sentido contrario. Creo que a esos son un par de tips para entender a qué le llamo yo viento corriente. Fíjense estos ejemplos numéricos. Cuando el viento es perpendicular a la corriente, el viento corriente sufre una desviación en dirección e intensidad. Este ejemplo, si la corriente va a 3 nudos, de norte a sur, y hay un viento real, un viento que se mide con un barco fondeado o una bandera en tierra, es de 3 nudos en sentido de 90 grados, o sea, supongamos en Rosario, viento del este de 3 nudos, corriente del norte a 3 nudos. El viento con que va un barco a navegar es un viento del sudeste, o sea, 45 grados respecto al viento real, y de 4,24 nudos. Este es Pitágoras, ni más ni menos. Pero fíjense que si uno está en tierra, la bandera le indicaría norte 3 nudos. Pero si estás en el agua, a camalote, como decía antes, tenés viento del sudeste a 4,24 nudos. De vuelta, ojo cuando uno fondea un recorrido, para una comisión de regata, con viento atravesado a la corriente. Si la comisión de regata se fondea, mira la veleta, dice viento este, tengo que cruzar allá a 90 grados, pongo la boya, después y hay poco viento, como en este caso, los barcos van a navegar de borde. Es más,
sobre el final, probablemente, como van a ser arrastrados por la corriente, tengan que llegar con Spinnaker. Por eso es tan difícil en Rosario navegar con menos de 6-7 nudos de viento, hacer regatas. Ahora, misma situación, pero el viento aumentó a 10 nudos. En este caso, el viento me da, según Pitágoras, del 107, o sea, está desviado 17 grados, pero ahora la intensidad ya no es tanto más. Ahora la intensidad me da 10,4 nudos. Pero son 17 grados de diferencia de ángulo. Fíjense una conclusión a sacar de esto, no sé si la tengo acá, no, vamos acá a hablar de esto. Fíjense si venimos corriendo justamente una regata con viento del este. Imagínenselo, aguas abajo. Salimos del puente Rosario Victoria con viento del este de 10 nudos. Va a ser entonces nuestro viento corriente del este-sudeste a 10,4. Si calma el viento y llegamos a 3 nudos, como veíamos, se nos va a poner, habíamos dicho, la foto anterior, esto es un 120, no, un 135. Fíjense cómo va a prestar y negar, pero solamente por un cambio de intensidad, de racha o no racha. El viento real probablemente tenga siempre la misma dirección. Esto, tenerlo claro, es una gran herramienta para prever cuando una racha se está acercando en el río, cuando uno navega con viento atravesado a la corriente, ya sabemos que la racha se va a prestar si venimos bajando el río. ¿Sí? Porque lo que pasa es que en realidad no es que cambia la dirección del viento real, sino que está menos afectado el viento aparente o el viento corriente por la corriente cuando es más fuerte. Si armo mucho lío, están habilitados a abrir el micrófono, por favor. Esto por ahí merece aclaraciones. Acá lo que les contaba. Este es un día de viento real del nor-noreste, de unos 7 nudos. Pero el viento aparente termina siendo del este y bastante menos. ¿Por qué? Porque la corriente viene un poco ayudando, medio a favor del viento, entonces el viento va a disminuir. Cuando venga racha, va a venir más de popa. Y cuando se calme, el viento aparente se nos va a ir más a la proa. Entonces por ahí dice, no, cuando viene la racha viene del norte. No, no es que el viento siempre viene del norte. Lo que pasa es que cuando calma, nuestro viento real, nuestro viento aparente o viento corriente se nos va a la proa. El viento está siempre en el mismo lugar, solo que cambia de intensidad. Eso está bueno saberlo, porque muchas veces uno, después en la ceñida, pasa lo mismo. Uno dice, bueno, viene una racha, ¿será prestada o negada? Bueno, cuando la racha cuando estás navegando en una cancha afectada por la corriente, la racha va a ser despreciable la diferencia de viento real en dirección. Va a ser mucho más marcado lo que lo afecte la corriente al racha o no racha. Entonces siempre va a pasar igual. La racha siempre va a tender hacia el lado del viento real. Y cuando calma, vuelve la dirección hacia el lado del viento corriente. Bueno, acá escribí lo mismo que les estaba contando recién. Ahí tenemos, probablemente, acá no llega a calmarse tanto donde haya que bajar los spinnakers, pero si, imagínense, un día de viento noreste de 3 nudos, probablemente el viento real termine siendo 0, el viento real, el viento corriente, porque estamos hablando que hay 3 nudos de corriente. Es una situación muy difícil de navegar. Acá, en cambio, como que el viento es mayor a la corriente, pero si ven los barcos que están en la proa del buque, están prácticamente sin viento. Estos barcos deberían orzar inmediatamente para tratar de tener cierto viento aparente y empezar a tomar velocidad y no perderlo.
seguro que este barco lo que ha hecho fue eso. Primero aumentó su velocidad orzando, logró tener un viento aparente más importante y después es valiosísimo no perderlo. ¿Y cómo se hace para no perderlo? Nunca ponerse en popa redonda. Yo sé que en Rosario muchas veces nos gusta cortar camino, sobre todo aguas arriba, pero en estos días así de muy poco viento, mi mejor consejo es nunca perdamos la velocidad que el barco tiene. Y para eso no hay que navegar en popa redonda porque te terminás frenando. Ah, bueno, justamente, me había olvidado que venía esta foto. Generar viento aparente cuando el viento y la corriente van a la misma dirección. Es más difícil que cuando no hay corriente generar viento aparente, pero es más importante. Fíjense, esta es una foto aérea de la barranca en realidad, en Paraná, la última regata de 200 millas creo que fue. Nosotros estamos en el 007, que es el barco que se ve acá adelante. Atravesados al recorrido, ¿no? El recorrido es para acá. Por dos cosas estamos atravesados. Por lo que decía recién, el viento de esta regata era norte. Entonces, cuando el viento norte era de 3 nudos, como acá donde estamos, prácticamente se hacía cero, porque el viento corriente se hacía cero. Pero si uno lograba, cuando venía cierta racha, tener velocidad, ya generábamos un viento aparente que como que se iba potenciando y nos permitía, como en este caso, llegar a la racha que veíamos que venía por acá. Ven que se ve una racha, esta racha va a avanzar así. Entonces nosotros tenemos, al tener un poquito de velocidad, tenemos la oportunidad de ir para acá a buscar esta racha. Si hubiésemos esperado acá, con la popa apuntando al viento, nunca hubiésemos tenido la velocidad suficiente para ir a buscar esta racha que entra por acá. Fíjense cómo sigue esto. Esto es un ratito después, ya una foto desde el agua. Como nosotros bajamos con esa racha, con el spinnaker inflado, barco un poquito escorado, y allá atrás todavía siguen los spinnakers caídos. ¿Y por qué es tan importante mantener esa velocidad? Siempre, en cualquier condición, no hace falta que haya corriente, siempre hay que navegar con el barco rápido, aunque no sea el rumbo directo al sotavento. Pero cuando es tan calmo como acá, yo prefiero a veces ir a 90 grados del rumbo directo, o sea, acercándome a nada, pero con el barco rápido, porque eso me va a permitir ir de racha en racha y no pierdo energía después en acelerar. Si vos tenés el barco parado, cuando llegue la racha, hasta que el barco acelera, se pierde un montón de tiempo. Entonces prefiero navegar zigzagueando, arrimándome poco al sotavento, pero tener el barco en movimiento para que cuando tenga la oportunidad de una racha de derivar, poder hacerlo y ya tener el barco rápido. Para eso nunca hay que quedar con la popa a la corriente cuando el viento y la corriente vienen del mismo sentido. Acá viene algo quizás un poquito más difícil, espero no armar mucho lío. Esto yo me sentiría más cómodo en un pizarrón y viéndoles la cara, pero la verdad que no lo podemos hacer. Tampoco soy lo suficientemente ducho para hacer dibujos en la computadora, entonces le pedimos ayuda a Sofía Calabrese, la hija de Pablo, que le mandé un croquis a mano alzada y me lo transformó sobre una foto satelital del Banquito San Andrés, frente al monumento. Y bueno, le puso las flechitas y las bollitas que yo le pedí. Acá lo que quiero pasar a tratar de hacer entender es cómo el viento corriente se ve afectado por diferentes direcciones de corriente. Espero no hacerles mucho lío. Vamos a ¿y por qué usé este lugar? Porque acá hemos corrido muchas regatas nosotros, incluso hemos hecho campeonatos internacionales de barcos monotipo, y es una cancha sumamente difícil e interesante. Acá tengo el cursor, espero que se vea. Tenemos la situación 1 y 1'. Este es el mismo viento del norte. Yo usé unas proporciones como que esto es un viento del norte de 8 nudos.
y esta es la corriente de 2 nudos en la dirección real que hay en ese lugar. Y acá igual la corriente viene más o menos en esta dirección, porque acá el río termina por acá abajo, entonces como que acá la corriente se va acercando a la costa izquierda y acá se mete en este otro canal, en el canal secundario. Entonces se hace una Y invertida acá. Y las regatas se hacen en el medio de la Y. Entonces tenemos una corriente que viene para este lado y una que se va para este otro lado. Sumamente complejo para navegar. Por otra parte, acá el banco se extiende, entonces hay una zona de menos corriente y zonas de más corriente en los dos canales. Siempre terminamos corriendo las popas y las ceñidas atravesando el banco y pasándonos de un canal al otro, o por lo menos es lo que siempre pasa cuando queremos hacer regatas largas en este banco. La verdad que es interesantísimo. Yo hace mucho que no voy, no sé si esto estará cambiado, pero he corrido regatas acá que me parecieron muy divertidas e interesantes y he sido con misión de regata muchas veces y sobre todo un campeonato que fue un gran orgullo para el Club de Velas, que fue el campeonato del hemisferio de Snipe, que tuvimos gente de Japón, Estados Unidos, europeos, fue un campeonatazo, donde era bastante difícil pensar que se podía hacer un campeonato de semejante jerarquía en Rosario y en el río, ¿no? La idea era hacerlo en el saco no se pudo agrandar, bueno, terminamos acá. Fue muy exigente para la comisión de regata, por hacer una idea, nosotros navegábamos haciendo cambios de recorrido en cada boya para que las popas sean popas y las ceñidas sean ceñidas puras. O sea, tener viento bien de ceñida, bien de proa entre Barlovento, entre Sotavento y Barlovento, y a la vuelta que la popa también sea popa de 180 grados. Como el viento, como la corriente iba cambiando, el viento aparente según la pierna en que ibas, no queda otra que hacer cambios de recorrido. Entonces empezábamos corriendo muy aguas arriba, por acá, y terminábamos corriendo por acá. O sea, una pierna era así y la última pierna era acá, con una popa en este otro sentido. La verdad, bastante complejo. Nosotros explicamos a los competidores qué íbamos a hacer, que eso lo íbamos a hacer en la reunión de timoneles. Agarramos un pizarrón y les explicamos el motivo. Ellos habían ido a entrenar durante la semana, entonces sabían de qué se trataba y lo entendieron perfectamente. Miren lo que pasa. Acá la corriente, cuando es viento norte, la corriente y el viento van en la misma dirección, exactamente, muy aproximadamente. Para hacerlo más sencillo en los gráficos, decimos que coincidieran perfectamente. Entonces, el azul es un viento de 8 nudos. La corriente es el verde este de 2 nudos. El viento corriente, o sea, el viento con que va a navegar el barco, es esta línea roja, le llamamos viento corriente, que queda en esta dirección de 6 nudos. Ahora acá, el viento real es el mismo, 8 nudos, pero la corriente tiene otra dirección, y el viento real termina teniendo una dirección nor-noreste, ya no es del este, no es del norte, perdón, y tampoco disminuye tanto. Entonces, si tenemos que navegar esta pierna, de este lado, donde la corriente en la Y ya se va para el canal del este, conviene mucho más navegar con este viento que con este. Entonces, en aquella oportunidad, cuando corríamos Barlovento Sotavento acá, cuando pasaba esto, buscábamos navegar hacia la derecha y tratábamos de encontrar este viento. En cambio, cuando el viento alguna vez entra más del noroeste, como se ve acá, el viento real es este, el viento corriente se va hacia la izquierda. Y acá se repite lo que pasaba en este lado. Viento y corriente en la misma dirección, entonces el viento no cambia de dirección, pero sí es de menos intensidad. Entonces, cuando arrimamos esta situación, con este viento, este sería el sotavento y este sería el barlovento. Fíjense que si salimos con el borde para este lado, cuando pasemos a la corriente de este lado, vamos a tener un viento más parecido a este, que es más izquierdo que acá. Entonces vamos a venir con un viento derecho, cuando nos cambiemos a la otra corriente, el viento va a estar más izquierdo. Miramos y salimos prestados para acá. Eso es lo que pasa con el viento corriente. Después hay un efecto sobre cómo desplaza esa corriente en forma de Y al barco.
para hacerlo un poquito más complicado todavía. ¿Qué pasa? Que no. Perdón, ahí está. Ahora olvidémonos del viento, pensemos solo en la corriente. De vuelta, acá hay una corriente en esta dirección y acá hay una corriente en esta dirección. Imagínense una regata con viento nor-noreste, que es lo que generalmente hay, que es así. Muchos de los que me están escuchando seguro corrieron un montón de regatas con una largada por acá y con un barlovento bastante cerca de los árboles por acá. Sin importar lo del viento, pensemos en cómo la corriente desplaza al barco. En esta zona, donde está la zona 1, por llamarlo de alguna manera, si un barco avanza bien en contra de la corriente, si no hubiese corriente, este barquito que hoy tiene la proa acá, su proa llegaría hasta la flecha esta. Pero como está la corriente, otra vez, como está la corriente que lo tiró para atrás, llegó solo hasta acá. Pero mantuvo el curso que su proa marcaba. En cambio, en el caso 2, si bien podemos suponer que por el viento, si era el mismo viento, tenía que seguir esa trayectoria amarilla, la corriente lo fue llevando de costado y lo dejó donde está. Entonces, no solo avanzó casi lo mismo, pero se fue bastante de costado. Este es el motivo que cuando se navega con un viento que viene más o menos en la dirección de estas boyas, siempre nosotros intentamos navegar lo más posible con la corriente que nos tiraba para este lado, perdón, tratar de, en el borde con buenas, que se navega más o menos en esta dirección, pasar lo antes posible a esta corriente. O sea, era borde al banco, entrar a esta parte de la Y para empezar a tener la corriente por sotavento. Entonces, la corriente nos desplazaba hacia barlovento y terminamos haciendo un recorrido que llegábamos a la boya medio como de costado. Pablo, ¿hay preguntas sobre esto? No, Ale, por ahora no. Todos nos dicen que se entiende. Aprovecho una vez más para pedir que por favor apaguen los videos, así mejora tu audio, que algunas veces presenta unas pequeñas fallas, pero muy pequeñas. Bueno, espero ser muy claro y no tan confuso que ni siquiera se les ocurren preguntas. Bueno, si está todo tan claro, igual dejamos abierta la posibilidad de preguntas cuando terminemos. Y si no, las mandan por WhatsApp, qué sé yo. Pero vamos a pensar una regata de crucero, que en definitiva son las que más corremos y está bien. Yo la verdad que yo soy de Barlos Sota, vengo de barcos chicos, en TP corremos nada más que Barlos Sota. Pero entiendo que en Rosario hacer regatas Barlovento, Sotavento es un poco tirado de los pelos. Y en cambio las regatas crucero tienen su interés y particularmente a mí me gustan cuando tipo las 200 millas o a partir de las 100 millas, o sea, de la Paraná o Santa Fe Rosario, ya me parece una regata muy linda. Y ya seguir hasta San Pedro o hacer la Rosario-Buenos Aires, donde ya se superan las 24 horas de regata, me encanta. La verdad que son las regatas que me parecen en este río son extraordinarias. También reconozco que tienen cierto peligro cuando hay tráfico de buques, pero la verdad que entre prefectura y los clubes han hecho excelentes trabajos en todas las últimas regatas y no ha habido situaciones de riesgo. Y la verdad que es sumamente interesante con esa regata. Los que han corrido conmigo saben lo que me gusta y lo que me motiva. Y aprovecho entonces a hablar un poco de ese tipo de regatas, que también entiendo que quienes escuchan esta charla y les gusta mejorar, siempre tienen en la cabeza como el desafío
estas regatas de 200 millas, ya sea la Rosario-Buenos Aires o las 200 millas que hizo el Club de Velas con el Náutico Paraná. Algunos tips de preparación previa. Cuando yo corro estas regatas me preparo varios días antes en la mente. Y lo que hago, o sea, se divide en tareas, ¿no? Están los que preparan el barco, los trimmers tendrán que preparar las velas, quienes se encargan de la logística de todo lo que conlleva una regata de un día. Pero el táctico navegador tiene que preparar la cabeza, y yo lo que intento es hacer la regata mentalmente, mirando fotos. Ahora tenemos la suerte de que existe Google Earth, sino cartas, pero la verdad que Google ayuda mucho, porque ves imágenes, y correrla mentalmente mucho. Y a su vez ir viendo pronósticos, entonces vas corriendo la regata pensándola con el viento, imaginando de dónde va a entrar en cada curva, en cada recta, qué vela puede llegar a ir, y ya salir con una idea muy clara de cómo puede ser la regata. Después, una vez en regata, de esa magnitud, de ese largo, entiendo que es difícil que todas las personas, todos los deportistas puedan mantener un nivel de atención permanente alto, nivel alto de atención permanente, pero por lo menos los que llevan las velas y el timón y el navegador o táctico tienen que ir al 100% todo el tiempo. La regata esta siempre se gana, estas regatas se ganan sobre el final, que es cuando aflojan por cansancio algunos. Se define siempre ahí al final. La Rosario-Buenos Aires se define entre Zárate y Buenos Aires, y la regata San Pedro se define pasando Ramallo, y siempre es así. Ahí donde se sacan las grandes diferencias, o los que vienen de atrás más concentrados alcanzan a los que se han quedado medio dormidos. Para eso yo creo que hay que hacer cambios de timoneles y trimmers periódicos. Cada 2 o 3 horas hay que cambiarlo. Estas regatas, aunque no sean estas largas, aunque sean regatas más cortas, para mí exigen que un táctico o un navegador vaya anticipándole al resto hacia dónde es la próxima curva, o si estamos en una recta que va a ser larga, o cuál es el lado del río que nos gusta más porque vamos a tener más corriente. Y esto es importantísimo que lo sepan los trimmers y el timonel para poder definir los modos de navegar. Si va a convenir o no pasarle una punta cerca, o mejor vamos a buscar más corriente, o si esa recta es larga y ancha, si la podemos navegar por cualquiera de los dos beriles, está bueno saberlo, porque eso nos permite a los timoneles y trimmers decidir el modo o la vela por ahí a poner. Después vamos a ahondar un poquito en eso. Como táctico, a mí me gusta, en la medida de lo posible, mantener informado a la tripulación, sobre todo en las regatas largas que se hace de noche, y si a los que están en la banda o a los que están esperando que venga una maniobra, uno los mantiene o mirando el plotter, diciéndole dónde estamos, dónde pensamos que va a pasar esto, o que va a pasar lo otro, o qué esperamos que vaya a pasar con el viento. Como que vamos metiendo la misma adrenalina que siente el táctico. Es muy raro que un táctico o un navegador de esta regata se quede dormido o tenga sueño, pero sí es muy habitual que el que está en la banda se quede dormido. Entonces yo creo que esto no es como la regata a Punta del Este, que por ahí estás en la banda dormido sin virar, sin hacer nada durante 6 horas. Acá cada 5 o 10 minutos tenés que estar despierto para hacer algo, entonces no hay tiempo de descansar, pero hay que mantenerse activo mentalmente y alerta para poder dar el 100% cuando la situación lo requiere. Y eso, para mí, dar información a todo el equipo motiva mucho. A su vez, con esa información, cada tripulante debería estar pensando siempre en la jugada próxima. Y ahí me gusta a mí que en voz baja se hable.
no sé, en la proa, el del piano con el del paro y el de la proa, que vayan pensando qué pasa si hay que izar Spinnaker, qué pasa si venimos con Spinnaker hay que izar Genoa, si eso puede ser antes o después de trasluchar. En fin, que se vayan planteando situaciones todo el tiempo, los va a ayudar a mantenerse alertas mentalmente y a que cuando la situación se plantee esté todo claro lo que hay que hacer y vamos a evitar los errores. Esos son algunos de los tips que me parecen fundamentales o que yo intento por lo menos cada vez con una regata mantener. Así les decía que íbamos a hablar un poco más sobre los targets, los modos. Sí. Antes de entrar al target, tenemos algunas consultas. Dale. Juan Pablo Grosso nos pregunta si podemos poner la pantalla de donde vos mostraste la cancha del banquito. Sí. Si cuando se va al lado derecho de esa cancha, con el barlo donde estaba, voy a navegar fuera del Leyland casi la mitad de la ceñida. ¿O es preferible navegar un poco sobrado del Leyland con ese tipo de corriente? Esa es la pregunta de Juan Pablo. Yo lo que, a riesgo de no haber entendido bien la pregunta, lo que me voy a limitar es a decir cómo yo la correría. Para mí el leyline real, el mejor leyline posible, es el que navegando con buenas, la corriente te va a hacer llegar justo a esta boya. O sea, no entrar con malas a la boya, sino venir con malas para acá y tener la habilidad muy difícil de que cuando virás y quedás con buenas, la corriente sea la que te desplace como se ve en este dibujo 2. Como se ve acá, la corriente nos va a llevar más o menos en este rumbo. Entonces el leyline sería más o menos este, por acá. Que la proa va a estar apuntando para acá, pero la corriente nos va a ir desplazando así. Entonces, para mí el leyline es ese, es el borde acá, que de vuelta es muy difícil calcularlo, porque para mí la regata ideal es una virada, acá, virar acá y caer así. Pero ¿qué pasa? Si hay acá 8 nudos de viento, el rumbo que vamos a llevar, o sea, la trayectoria que vamos a hacer es esta. Pero si calma 6, ya nos va a llevar más para Barlovento, la corriente. Ni hablar si se calma 4, vamos a terminar así. Y podemos llegar a estar resobrados del leyline. Vamos acá arriba. Un leyline con 4 nudos, quizás vamos a apuntar al norte, pero la trayectoria del barco va a ser más o menos esta. En cambio, con 8 nudos, la trayectoria del barco va a ser esta. Y siempre apuntando al mismo lugar. ¿Se entendió, Pablo? Juan nos dice que sí. Si Juan, ¿querés escribirme cualquier cosita? No, me dice que sí, que bárbaro, que lo comprendió. Y Álvaro nos pregunta, cuando se larga por series, o sea, en una regata no de monotipo, sino de flota de barcos grandes, y se corta el viento o disminuye lo suficiente como para que los más chicos no puedan sobrepasar la línea de largada. ¿Qué sucede en esa situación? Yo opino que debería anularse la regata porque hay una causa que por cambio en las condiciones la regata deja de ser equitativa para toda la flota. Esa es mi opinión. De hecho, cuando yo he ejercido ese trabajo, una de las banderas que más usaba era a ver, he anulado muchas largadas antes del top, faltando 10 segundos para la largada, he izado de inteligencia porque veía que un gran recalmón iba a hacer que algunos barcos pudieran hacer la ceñida bien y otros no. Y a veces no hablo de no poder cruzar la línea largada, hablo de
que por ahí la cruzan, pero que, como decía antes, hay barcos que con 6 nudos de viento navegan a 6 de velocidad y otros navegan a 2,5. Si navegan a 2,5 y hay que remontar una corriente de 2, 3 nudos, no la remontan. Entonces esa regata no es equitativa para toda la flota. Para mí en esas circunstancias no hay que largar. Y a veces, como las condiciones del tiempo y los programas de regata exigen a la comisión hacer regatas, es que yo actuaba de esta manera. Intentaba largar cada vez que veía que había condiciones, pero sabiendo que esas condiciones podían durar poco. Entonces estaba siempre intentándolo, pero alerta a tener que suspender. Perfecta tu explicación, Ale. Palabras de Álvaro y creo que de todos los que alguna vez pasamos por una lancha de comisión y nos tocó largar. Así que seguimos avanzando con los conceptos de BMG. Bueno, vieron que acá en este punto yo decía que está bueno que se sepa hacia dónde viene la próxima vuelta o si podemos navegar en todo el ancho del río porque la corriente es la misma, o incluso saber si hay un poco menos de corriente en algún lado, pero si es mucho menos o es la diferencia de corriente poquita, para poder aprovechar los diferentes modos de navegación, para poder elegir las velas. Es muy importante. ¿Qué son los modos de navegación? En una ceñida, por ejemplo, el modo target es el modo que más rápido nos lleva a un barlovento si las condiciones son estables. En este caso, como la figura es el barco verde. Por ejemplo, puede ser que el true wind angle, o sea, la dirección del ángulo de viento real, sean 42 grados y nos diga que son 6 nudos la velocidad. Si derivamos al barco violeta que dice lower and faster, seguro que ese barco en lugar de 6, por ahí va a 5, a 6,5, 7 nudos, pero como va más derivado, si las condiciones son estables, al barlovento va a llegar un poco más tarde que el barco verde. Pero puede haber un montón de situaciones en las cuales convenga navegar más derivado para ir un poquito más rápido y poder llegar antes a algo. Puede ser antes a una racha, a una negada, a cualquier cosa que sea. Y lo mismo hacia el otro lado. El barco rojo está en un ángulo muy alto y lento, que por alguna cuestión táctica, en alguna circunstancia puede ser útil. Pero cuando hablemos del modo target, el BMG, es el target ese que nos lleva lo más rápido posible a la huella de barlovento. No tengo gráfico, pero lo mismo es en popa. Cuando uno va en popa, la popa redonda a 180 con el tangón a 90 grados y la botarga a 90 grados, les aseguro que salvo que soplen 20 nudos o más, no es el modo más rápido de llegar a la boya de sotavento. Nunca lo es, a no ser que haya mucho viento, y en algunos barcos ni siquiera con mucho viento. Siempre conviene navegar el BMG de popa, que según el barco va a variar. A veces es más orzado, a veces no tanto, y sobre todo según el viento. La regla general es que cuanto menos viento hay, más orzado se navega en popa. Por eso también se hacen velas para cada intensidad de viento. Esta es una tabla de targets, no voy a ahondar mucho, pero por ejemplo, fíjense acá en el cuadro de la izquierda, cómo acá hay una punta de velocidad. Acá a 145 grados indica 23 y a 136 indica 20. Hay 3 nudos de diferencia con poco diferencia de ángulo. Entonces, qué importante es que un táctico le puede decir a la tripulación, fíjense si le dice, hay que ir al rumbo este que me da 130 grados, pero le pueden decir, mirá que si derivamos 15 grados, aumentamos 3 nudos. Bueno, entonces ahí la importancia de tener claro si se puede o no se puede ir para, si tenemos margen para el rumbo que nos pide el táctico. Y esta es la otra tabla que es importante. Fíjense, esta es una tabla que nos dice con qué vela va con cada viento, cuál es la mejor vela para cada viento. Este es un barco que Genovas tiene un light medium, un medium heavy y un foque.
sea, 3 velas. O sea, muchos de los barcos que navegamos en Rosario tienen 3 velas. Después tiene una vela que entra en muchos ángulos, pero la verdad que es una vela que pocos la tenemos porque por cuestiones de medición, de poco práctica para ponerla, aunque ahora con los enrolladores es comodísima. Pero bueno, si tuviéramos un código cero, fíjense en todos los casilleritos que se usa el código cero. Después tiene 2 spinnaker este barco. Este es un barco con asimétricos, pero podrían ser 2 spinnakers simétricos. Podría ser, por ejemplo, un S1,5 o un S3 y un S2, que muchos barcos en Rosario también tienen 2 spinnakers. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, hay 12 nudos, que es lo que dice acá arriba, con 12 nudos en ceñida, va obviamente la medium, hasta acá, hasta los 80 grados. En 80 grados de true angle, ya nos entra el código cero. Y el código cero deja de rendir y pasa a rendir más un A3 o podría ser un S3 con 115 grados. ¿Qué pasa si no tenemos código cero? Tenemos que tener muy buenos sistemas para abrir la escota de Genoa, para poder trimar muy bien la Genoa abierta y poder estirar esos 75 grados de true angle un poquito más, poder navegar a 90 y el S1,5 o el S3 tratar de que entre con 95 o 100, con 12 nudos, con menos viento va a entrar, con el viento un poco más cerrado, con más intensidad de viento, va a haber que navegar un ángulo más abierto con el Genoa porque el spinnaker no va a entrar. Pero justamente entre esta tabla y esta tabla podemos saber, también hay tablas que, algunas, que este cuadro está intercalado acá mismo. Acá mismo aparecen polares con diferentes velas que se van superponiendo. Son diferentes maneras de presentarlo. Esto nosotros en la velería, con Pablo, lo podemos hacer y se lo podemos hacer para cada barco. Y obviamente va a cambiar cada vez que cambien alguna vela. Que compren una vela nueva, se incorpore esa vela a los gráficos de targets. ¿En qué estaba? Bueno, como decía, entre saber dónde hay picos de aceleración en estas curvas polares, nos ayudan a veces a definir, no ir al rumbo que pide el táctico o el navegador puramente pensando en el recorrido. A veces podemos acelerar mucho con pequeños cambios de dirección, con pequeños cambios de rumbo, y eso lo sabemos mirando estas tablas. O sabemos que si pasamos a una vela más grande vamos a acelerar, que también lo vemos en la tabla anterior, y esta es la tabla que nos ayuda a ver en qué ángulo de viento va a entrar cada vela. Entonces a veces por derivar 10 grados pasamos de un Genoa que está trabajando re mal, porque está reabierto y ya se ve que no va más, pero no podemos todavía izar el spinnaker, pero si derivamos 5 o 10 grados sí podemos izar el spinnaker, y eso posiblemente el recorrido nos lo permita. No sea el ideal para el recorrido, pero lo permita. Y ahí se balancea si prefiero ir más rápido, aunque no vaya por el mejor lugar. Ahora pasamos a una pregunta que muchas veces nos hacemos, si conviene dar una vuelta larga o una vuelta corta en las curvas, en los cortes. Bueno, yo creo que va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, va a haber que tener en cuenta la intensidad del viento, si es de bordejeada o es de rumbo directo, y si tenemos un barco rápido o tenemos un barco lento. Y a mí me gustan las cosas demostrarlas, no me gusta darlas por hecho o que me crean y nada más. Entonces, si bien acá hay algunas cosas supuestas, esto es bastante real. Acá tomé una foto satelital de la curva del barco hundido de la Boya 500, que ahora estuvo de moda porque se vieron fotos en Facebook del barco hundido ahí, justamente. Y lo que hice, conociendo el lugar, sabiendo hasta dónde más o menos puede haber agua para hacer un pequeño corte, tracé esta línea, y esta línea es la que sería la vuelta corta, porque todos ustedes que han corrido esta rata saben que la profundidad máxima está bien pegado al lado de afuera de la curva. Entonces medí esto y me da que esta vuelta, haciendo
cortes no solamente acá, sino también acá, acortando, haciendo lo más corto posible que yo considero navegable, me da una distancia de 12.000 metros más o menos. Haciendo la vuelta larga, arrancando y llegando al mismo lugar, pero como ven, aprovechando la corriente que hay sobre este borde de afuera de esta curva, y aprovechando la corriente que hay sobre todo esto, sin cortar nada, siempre por toda la corriente, y llegando al mismo punto, me dio aproximadamente 2 kilómetros de más. Y acá hice unas cuentitas, considerando con un barco lento y un barco rápido. Perdón, vamos primero al barco lento. La distancia habíamos dicho que eran acá 14 kilómetros. Un barco lento con poco viento podemos conseguir que esté navegando sobre el agua, o sea, de corredera a 4 nudos, y la velocidad de la corriente por toda la vuelta larga estará más o menos estable en 3 nudos. Les cuento que la última que corrimos con el 007, en esa curva de barco hundido llegamos a ver 3 nudos y medio de corriente. Teníamos instrumental para medir corriente con mucha precisión. También eso va a variar por la altura del río, por el lugar, pero bueno, consideremos que el lado de más corriente tenía un promedio de 3 nudos, que yo creo que con un río medio puede ser un poco más. El speed over ground, o sea, la velocidad sobre el fondo, va a terminar siendo la suma de los dos, las 7 nudos, que eso es más o menos, es bastante exactitud, 12,95 kilómetros por hora. Entonces, para hacer 14,63 kilómetros a 12,95 kilómetros por hora son 1 hora 7 minutos. Ahora, por la vuelta corta, con menos corriente, en lugar de 14,63 kilómetros son 12,58 kilómetros. La velocidad de corredera va a ser la misma, 4 nudos. La velocidad de la corriente la ponemos en 1 nudo y medio. Entonces el speed over ground va a dar 5,5 nudos, que son 10,175 kilómetros. Y va a tardar en dar la vuelta 1 hora 14 minutos. 7 minutos más por la vuelta corta. Vamos ahora a un barco rápido. O al mismo barco con mucho más viento. Da lo mismo. De vuelta acá lo que cambia es la velocidad del barco. Los 14,63 kilómetros a 7 nudos más 3 nudos de corriente da 18,5 kilómetros por hora. Entonces los 14,63 kilómetros los va a hacer en 48 minutos. Y la vuelta corta, la de 12,58 kilómetros, 7 nudos de velocidad del barco más 1 nudo y medio de velocidad de corriente, dan 8 nudos y medio, son 15,72 kilómetros. Entonces, para hacer los 12,58 kilómetros va a tardar 48 minutos. Exactamente lo mismo. Fíjense cómo, según la condición del viento o el tipo de barco, puede cambiar la estrategia del recorrido de esta regata. Para un barco lento, una regata de poco viento o correr, no sé, en un 20 pies, no es ninguna opción acortar camino en las curvas o por salirse de la corriente por hacer menos recorrido. Sin embargo, para un barco que navega a 7 nudos o más, si el recorrido que se acorta es interesante, o si, como decía antes, derivando un poquito más, puedo poner una vela que me acelera un nudo, por ahí es probable que justifique acortar camino en esas curvas. ¿Hay alguna pregunta de esto? Damos un ratito a ver si alguien quiere preguntar algo. En este momento no, pero les vamos a dar tiempo para que las redacten. Si no habías preguntado, me había preguntado Enrique Cerelli
Si podés explicar, y aprovecho este momento porque creo que es el momento oportuno, la relación entre la eslora y la deriva. Si no comprende la pregunta, por ahí le podemos poner a Enrique que habilite su micrófono y la amplíe. Dale, porque no entiendo el sentido de la pregunta. Sí. Si Enrique nos podés habilitar tu micrófono y explicarme un poco tu pregunta. Sí. Hola Alejandro, buenas tardes. Solamente Hola. consultar, digamos, si existe alguna relación, digamos, en la velocidad de caída en las distintas esloras, digamos, los distintos barcos, si la velocidad de caída cambia o caen todos iguales. ¿Te referís por la corriente? Por la corriente, sí. A ver, imagínate que estás en una cinta transportadora y todos van a caer de la misma manera. Lo que pasa que hay barcos que van a tardar más tiempo en completar el recorrido y otros menos. Entonces, un barco puede estar más beneficiado que otro, puede estar más tiempo arriba de una cinta transportadora que lo acerca a la llegada. Es el barco más lento, el que más navega, más tiempo navega, es más ayudado que el que menos tiempo navega. Ahora, ¿cuánto lo va a tirar para el costado? También lo mismo, en cruzar el río, un barco rápido, grande, va a tardar menos, entonces va a ser menos corrido de costado que un barco chico que va a tardar más. Pero no es grande o chico, es rápido o lento, es el tiempo con el que estás arriba de la cinta transportadora. Hacete la idea de eso, de una cinta de las que hay en los aeropuertos por ir caminando, vos estás arriba de eso en una regata. Entonces todo el tiempo que estás ahí estás siendo arrastrado, hay alguien que te ayuda. Cuanto más tiempo estás ahí arriba, más ayuda recibiste. Y si vas de costado, la querés cruzar de costado, cuanto más lento camines de costado, más vas a ser desplazado para el lado que va la cinta. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Me refería a las distintas velocidades, distintas esloras, distintas Ahora, velocidades. Perfecto. si vos pones cero viento, cero velocidad, un barco grande y un barco chico en Paraná, en la línea de largada, y en todo recorrido no hubo viento, van a llegar los dos al mismo tiempo a Rosario. Bueno, Ale, si Paso a esto. seguimos avanzando porque no tengo más preguntas por ahora y... Hola, perdón. ¿Sí? Sí. Sí, Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita. En relación a lo que vos decías del trayecto largo y el trayecto corto, en un barco lento había 7 minutos de diferencia y con una condición de viento mayor eran 48 minutos y 48 minutos. O sea, no había diferencia en ese recorrido, en el ejemplo este del mapa, de la carta esta. Ahora, yo me queda una duda. Ahí vos hablaste de la velocidad del viento y la velocidad de la correntada, pero no aclaraste de dónde venía el viento. O sea, para todas las condiciones de viento, si venimos en esa misma cancha, en ese mismo recorrido en línea punteada, pero de popa o al través o de ceñida, ¿varía algo? Porque no hablamos de la velocidad del viento y no hablamos de dónde viene el viento. ¿Varía algo o es lo mismo para todas las condiciones? Bueno, hola Alberto, gracias por la pregunta. Tiene mucho sentido. Ahí lo que intenté es que nos hagamos una idea de cuánto nos ayudaba la corriente. Nos ayuda tanto que nos arrastró 2 kilómetros. Para eso sirve ese ejemplo y está hecho en línea recta, sea de donde sea el viento, pero en línea recta, no está hecho tirando bordes. Pero no va a cambiar mucho, aunque tengas que tirar bordes, eso se da igual. Y no me adelanto porque ahora hay un ejemplo que creo que te lo va a aclarar. Viene más adelante. Ok, muchas gracias. Acá, de nada, Alberto. Esta foto me parece un gran ejemplo para relacionarlo con lo que habíamos visto antes de las tablas de los crossover y los targets de las velas. Y ahora, al final de esto, van a entender por qué. Yo siempre me pregunté si acá
en el paso de abajo de Arroyo Seco, de Figuera, conviene ir por el paso de abajo. Yo corrí todas las regatas de mi vida por el paso de arriba, que es el que se ve punteado, está trazado. Y ustedes saben que ese banco que se ve en el medio está cada vez más grande, como que hay que ir cada vez más cerca de la isla. Como que creo que eso que tracé todavía es un poco corto, que debería haber trazado más cerca de la isla, bien pegado a la isla. Esto me dio un recorrido de 13,16 kilómetros. Y la vuelta por abajo me da 12,2 kilómetros. Fíjense que hay 1 kilómetro de diferencia. Lo cual parecería, en el otro ejemplo que habíamos visto antes, también eran 12 por un lado y 14 por el otro. Quiere decir que podríamos estar hablando más o menos de la misma proporción, pero hay 1 kilómetro menos de diferencia. En la otra vuelta habíamos visto que en la mayoría de los barcos no convenía cortar. Entonces, en esta, que solamente hay 1 kilómetro y no 2 de diferencia, ¿convendrá cortar? La verdad es que yo tengo mis dudas, no me basta esta información para tomar decisiones, pero sí, cuando estudiaba esto y lo relacioné con la posibilidad, a ver, digo, me planteo, ¿qué posibilidades hay de poder hacer esto muy rápido por acá? ¿Cuándo esto podría ser tanto más rápido que el nudo y medio de corriente menos que pueda haber por acá no sea un problema? Entonces, digo, bueno, quizás no hay 1 nudo y medio de diferencia, quizás hay 1 nudo de diferencia. Entonces, ¿en qué condiciones yo tendría que navegar 1 nudo más rápido para poder hacer que convenga por acá? Entonces me fui de vuelta acá. Si en mi barco yo tengo estas curvas y, por ejemplo, veo acá, fíjense este barco, o acá, vamos a tomar esto, 100 grados, navega hasta acá a 6 nudos. Y en cambio, a 120 navega a 5 y un poquito. Entonces, entre 100 y 120 hay una diferencia muy grande. A 100 navega rápido, a 120 navega más lento. O fíjense acá, este barco acá navega acá hay demasiado viento, una cosa más real, más de nuestro río. Acá, entre 130 y 140 hay un aumento de velocidad de más de 1 nudo. Entonces, volviendo acá, si yo logro viento norte, de acá, el throwing angle en esta pierna es más o menos 130, 120. Pero por acá pasa a ser ceñida y después acá pasa a ser popa redonda. Y acá es casi todo entre 100 y 130, lo que estábamos buscando. Fíjense, volvemos acá, debería haberlo visto antes. Veíamos que ceñida, vamos a esta que se ve más fácil, la tabla de la derecha. 50 grados, poneme que tengamos que navegar esa primera parte. A 50 grados, no sé si ustedes ven mi cursor, a 50 grados navega, esto es acá, 4 nudos y medio. O sea, no ceñida tirando bordes, pero ceñida de borde, navega 4 nudos y medio. Esto es 9 nudos de velocidad de viento. Pero a 110 navega 6, o sea, 1 nudo y medio más rápido. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde yendo por abajo, el paso pegado a la costa, navegaríamos todo acá 1 nudo y medio más rápido que este tramo. Y después acá te toca popa redonda, con lo cual es todavía más lento. Hasta por ahí hay que trasluchar a veces cuando se navega esto con viento norte. Entonces, fíjense, es muy interesante tener esa tabla y poder, como decía antes, si el día anterior el navegador dice, ve el Winguru y dice que va a haber norte, y agarras un mapa como este y tirás esto, entendés que esta opción, que casi nunca la hacemos en regata, es factible. Yo no sé, va a depender de la altura del río, si conocemos el lugar,
Pero a ver, cuando es aguas arriba pasamos siempre por ahí. Entonces, ¿por qué aguas abajo no? Bueno, yo después de haber hecho este análisis le digo, con norte lo pensaría seriamente. Si tengo un barco que es rápido con un ángulo de 120, 130 de turbinaje. Si es de ceñida, definitivamente no. Porque si el viento es del sudeste, voy a tener que tirar tantos bordes en esta de abajo como en esta de arriba. Y se me va a hacer más lento. Porque de vuelta, si voy a la tabla anterior, va a ser BMG de ceñida. Van a ver que el BMG va a ser de 3 nudos. Entonces, sin duda que yendo despacio, hay que ir por donde más corriente hay. Escribí acá, a ver, ya fallé, me olvidé. Aquí hay 1 kilómetro de diferencia, en la boya 500 había 2. Entonces podemos concluir que un barco lento no le convendría cortar camino nunca, porque perdería esa velocidad. El barco rápido, en condiciones de regata rápida, podría ser que sí. Pero yo, después de haber escrito esto, agregué lo que les contaba recién, que si vamos a la tabla de targets de velocidad y encontramos que justo el paso de abajo nos da en la curva polar, que es un rumbo rápido, hay serias chances de que convenga ir por abajo. Yo creo que acá hay escuchando gente que ha corrido por ahí abajo y después cuando terminemos, por ahí nos cuentan y aprendemos todos. Y este es otro paso que en estas regatas tan típicas nuestras es definitorio, a mí me encanta. Ale, Sí. perdón, pero hay algunos comentarios y preguntas respecto a esto. Bueno. Así que antes de que cambiemos de paso, o para que los pensemos y lo pienses un poco todos, ya llevamos una hora y media de una interesante charla, así que por ahí los organizadores del campeonato, la gente del campeonato, la gente del Club de Velas, del Yacht, de Sportivo Avellaneda y todos los barcos que hacen el campeonato, los clubes que organizan el campeonato, por ahí respondamos a estas preguntas y si a todos los participantes les parece bien, lo esperamos en una próxima charla que ya citaremos. ¿Qué te parece, Ale? Mirá, vos decís de no avanzar con lo de San Pedro. Yo no es mucho lo que falta. Termino acá. Bueno. Entonces vamos a las preguntas y... El concepto es el mismo. Mirá, el concepto es el mismo, Pablo. Esto termina siendo así. Les cuento rápido que yo estudié con el mismo principio. En la medida que sea línea recta, esto que está acá es tanto más corto que conviene. Ahora, si corriendo con viento sur, probablemente, o sea, esto acá ya es más largo y no conviene, pero con bordejeada, hacer esto o hacer esto, ya la diferencia de velocidad de recorrido es bastante menos y por el canal principal puede hacer que haya más viento. De todas maneras, esto me parece, mi experiencia es que últimamente siempre ha convenido por abajo, pero les contaba al principio, antes de empezar la charla, cuando corrimos en el Too Much, Luis Rudoy nos llevó por arriba, nos llevó por el paso de arriba de los ratones. Era otro momento, quizás del río, pero y nos fue muy bien, muy bien. Y había menos corriente acá que por acá abajo. Pero yo no lo había pensado en esa época, yo era chico hace mucho tiempo. Quizás Luis y Héctor, que sabían mucho por sabios y por viejos, Luis nos llevó por acá arriba sabiendo que íbamos en un barco muy rápido. Y nos fue muy bien, esa regata la ganamos. En el Too Much en ese momento fuimos por acá arriba. Y yo recuerdo que el grueso de la flota fue por abajo. Quizás lo que pasó es eso, que por acá arriba es más corto y al ir en un barco rápido, aunque hubiésemos tenido menos corriente, fue bueno. Bueno, esto es nada. Conclusiones. La corriente afecta considerablemente la dirección del viento y eso lo podemos usar tácticamente. Eso es lo que vimos en los gráficos que hicimos con Sofía, que mostrábamos la situación abajo del río, abajo del monumento. La corriente nos cambia los tiempos de maniobras,
en las boyas, y eso ténganlo muy en cuenta. Siempre traten de no hacer las maniobras con anticipación, perdiendo velocidad cuando están tratando de llegar a una boya aguas arriba. Y por el contrario, cuando ustedes llegan a una boya de barlovento aguas abajo, o sea, con viento sur, lo que no tienen que perder tiempo es en preparar cosas una vez que el barco ya está con rumbo de popa tratando de remontar el río. O sea, si hay algo que a mí no me gusta es que el tripulante de proa y el piano salgan de la banda enseguida, pero si lo que va a venir después es una popa corriente en contra, yo estoy encantado de que salgan de la banda y vayan a preparar todo lo que se pueda preparar enseguida para que la izada de espina sea lo más rápida posible. Después, bueno, la otra conclusión es que un barco veloz, como hablábamos recién, la corriente lo ayuda menos que un barco más lento y quizás justifique en más de una oportunidad acortar caminos yéndonos de la corriente, y en un barco más lento seguramente eso no va a convenir. Bueno, por mi parte, les agradezco la atención. Ahí están las empresas que nos ayudan con Pablo a hacer esto. Tenemos preparadas otras charlas donde usamos mucho material del curso Nor-Sur, gráficos. El otro día incluso dimos una con un simulador muy interesante. Así que bueno, figuran acá y les agradecemos a las empresas para las cuales trabajamos. Y bueno, pero preguntas, decime, Pablo. Vale, vamos con las preguntas, que ahora sí tenemos varias. Juan Basone, de San Nicolás, nos pregunta si considerás al ir por arriba o por abajo una igualdad de corriente. Si no me equivoco, Juan se está refiriendo al paso ahí frente a Figuera. Si no es así, Juan, habilita tu micrófono y por favor escuchamos tu consulta. Yo particularmente no consideré... Sí, perdón, dale, te escucho. No, esa es la pregunta. Bueno, yo ahí no consideré, no hice cuentas, ¿vieron? Las cuentas las había hecho en el paso de arriba, en el de la boya 500, pero tomé la referencia de que en la boya 500, en la misma distancia total, había 2 kilómetros de diferencia de trayecto y acá había solo 1 kilómetro de diferencia de trayecto. Entonces, haciendo números y después yendo a la tabla de velocidades del barco, supuse que si en ese rumbo podíamos navegar 1 nudo y medio, 2 nudos más rápido, que dando toda la vuelta en ceñida y popa, si hubiera 1 nudo de diferencia de corriente, igual convenía ir por el camino corto, porque el nudo de corriente lo íbamos a compensar y todavía más por la diferencia de ángulo de navegación respecto al viento. Y además era 1 kilómetro más corto recorrido. O sea, va a depender mucho de qué tanto más rápido podamos navegar por ir por ese rumbo respecto al viento. Bien, Raúl Osorio nos comenta que ha visto regatas con Norte que han ido por dentro, que se salió ciñendo y fue notable la ventaja. Mirá vos. Y que Álvaro Casal nos comenta que bajaron con 2 nudos de norte-noreste por el paso paraguayo y sobrepasó a 7 barcos en el recorrido que vos estabas indicando. Bien. Franco Alday nos consulta, partiendo de la base de que en función del tiempo que se encuentra un velero condicionado por la corriente, puede quedar más favorecido o no que a veleros más rápidos y más lentos, por ende, más favorecido uno que otros. Si esto se refiere a... Termina la pregunta. Perdón, Ale, porque no deberían corregir los tiempos también considerando ese factor. No estaba consultando. Franco, si por ahí, perdóname, no te conozco. Sí. No sé si Ale vos lo conocés. No. O Franco, sentate, pero vos te estás
considerando esto como un factor, lo que acá localmente se conoce como factor de corriente, me imagino. Sí, la verdad que sí, se hace y se le llama factor de corriente y para mí está mal llamado porque no es un factor, es una fórmula matemática que determina muy claramente cuánto tiempo hubiese tardado el barco en hacer el recorrido si la corriente no lo hubiese ayudado. Efectivamente, lo que hace esa fórmula es compensa, sabe que a un barco que llegó temprano, la corriente lo ayudó menos que a un barco que llegó más tarde. Entonces, al calcular cuánto tiempo fue ayudado, calcula cuánto tiempo hubiese tardado si no lo hubiese ayudado a la corriente. Y eso es lo que se llama tiempo sin corriente. Y después el handicap, el rating se aplica sobre esos tiempos sin corriente. Se hace y está bien hecho. Bueno, Luis Linesti, perdón Luis, pregunta, ¿no podrías también, no priorizás también en qué lado podés tener una costa con árboles más bajos y poder así tener un poco más de viento limpio? Depende, sí, gracias por la pregunta. Es algo de lo que, de que tiene que ver con lo que decía antes, de que está bueno saber las opciones que hay de cuánto más corriente puede haber más de un lado y del otro. De todas maneras, si vos ves el viento en el agua, puede tener sentido ir a buscarlo, pero lo que uno tiene que manejarse en las regatas es con los datos ciertos, con las certezas. Entonces, si vos ves que en una zona hay más viento y en la zona donde estás seguro que hay corriente no ves viento, es donde empieza a ser válido estos cálculos o razonamientos que hicimos antes. Bueno, si donde hay viento vemos que vamos a poder navegar 2 nudos más rápido que donde hay corriente, porque no se ve nada de viento donde hay corriente, pues te la tapan los árboles, seguramente vamos a ir a donde hay viento, porque 2 nudos más rápido es difícil que la corriente nos lo compense. Sí, seguro que sí. Después, regata Rosario-Buenos Aires, en el paso, toda la vuelta esa que hay antes de Campana, y ahí hay árboles por todos lados y ahí no hay mucha vuelta que dar. Ahí sí, hay muchas vueltas que dar. Siempre por el lado largo las vueltas y ahí es todo árboles. Pero yo lo resumo como para sacar una conclusión. Obviamente que la experiencia después te va a ir permitiendo tomar mejores decisiones, las mejores decisiones. Pero lo resumo en esto, ¿qué gano y qué pierdo? Si voy a ese lado donde por lo que veo en el agua es más rápido, o si no voy por la corriente porque yendo por ese otro lado puedo poner una vela que me acelera 2 nudos. Bueno, gano 2 nudos. ¿Va a haber 2 nudos más de corriente por otro lado? Difícil. Ahora, si por acelerar 2 décimas yo me voy de la corriente, prefiero no irme de la corriente. Y en el medio, entre 2 décimas y 2 nudos, hay un abanico enorme donde ahí está lo interesante de este juego, ¿no? En definitiva, es prueba y aprender, y con los años todo lo que aprendiste te ayuda a tomar mejores decisiones. Bueno, Martín nos pregunta que corrió una regata con sudeste, una regata de marcas fijas con sudeste, y tenía que virar una boya en la punta del Vaquito San Andrés y de ahí remontar hasta la margen oriental a la altura del Club de Velas. Uh-huh. La disyuntiva se reduce a si podía navegar de proa a la corriente, porque lo frenaría menos, o conviene buscar la costa derivando por la corriente para estar menos expuesto a la corriente, pero teniendo un mayor camino. Mira, la pregunta es un disparate
interesantísimo. Hay una convicción de mucha gente que cree que de proa a la corriente te va a frenar menos que si le pones, digamos, un costado. Lo cual no es así. Haz la proa, te pongas de través, estás arriba de una cinta transportadora. Lo que pasa, si vos le pones la proa, es que nunca te vas a acercar a la costa y vas a seguir siempre por el río con la misma corriente. Si te vas hasta la costa, vas a estar frenado al principio, lo mismo que estás en el medio del río pro a la corriente, pero hasta que llegues a la zona menos corriente. Y la cinta transportadora va más despacio y te va a dejar llegar antes al club río arriba. O sea, definitivamente no, hay que buscar las costas. Hay 2 nudos de diferencia entre costa y medio del río en Rosario. Entonces, lo que es muy difícil a veces en esa regata es qué costa cuando el viento es sur. Sur-sur. A veces es muy difícil la decisión. La costa de Rosario es muy alta, te frena más y suele haber más corriente de ese lado, aunque ahora cada vez hay más corriente también del lado de la isla. Y del lado de la isla los árboles no son tan altos, pero si de pronto la racha se fue un poco al sudeste, también te puede frenar bastante. Así que esa decisión es más difícil, pero seguro que cualquiera de las 2 costas va a ser más rápida que el medio del río. Bueno, Virginia nos hace una pregunta, Virginia Sandoval, que le voy a habilitar el micrófono para que la haga. Por favor, Virginia, si todavía estás con nosotros, porque nos pregunta, y no llego a comprenderla la pregunta, ¿por qué las marcas fijas en Rosario se fondean el día de la regata? Yo podría tener varias respuestas, pero no sé cuál es la intención de la pregunta de Virginia. No, a ver, ¿estás Virginia? Bueno, yo creo que Virginia está yendo a correr a Buenos Aires unas regatas femeninas que hay y debe estar viviendo la experiencia de las regatas marcas fijas allá, donde los recorridos están anunciados todos a principios de año. Eso en Rosario es absolutamente impracticable porque dependemos mucho de las condiciones del viento para saber qué recorridos se pueden hacer. Acá estoy hablando por mi experiencia y no como organizador, porque hace bastante tiempo que no estoy ayudando en la organización, pero como decía hace un rato, que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace recorridos, cuando las comisiones arman recorridos, tratar de que sean equitativos para todos. Y bueno, si las condiciones son difíciles y por poca intensidad de viento o porque el viento es norte, no se puede hacer un recorrido donde haya que remontar mucho el río, evidentemente. Después, un día, como decía antes, para mí, hacer que los barcos chicos tengan que pasar lugares como cruzar el puente aguas arriba, bueno, eso no se hace, pero por ahí la usina, un día de viento flojo del sur, un barco chico puede tardar un montón en pasar o no pasar, y un barco grande sí, pero después por ahí tenés un día de 15 nudos del sur y hacer un recorrido donde haya que pasar por la usina te permitiría hacer una ceñida divina y la usina no lo frenaría tanto porque hay buen viento, entonces vale la pena hacerlo. Entonces, en definitiva, creo que hay que sí o sí esperar las condiciones del viento, conocer las condiciones del viento para establecer los recorridos. Hola, Ale, Pablo. Sí, en realidad la pregunta iba no a dejar ya el recorrido establecido, sino las marcas. Es real, en Buenos Aires estamos corriendo con unas chicas un campeonato femenino y no están definidos los recorridos, pero sí las marcas, y según las condiciones reinantes del día se define qué recorrido dentro de una serie de recorridos se va a correr. Mira, es buena. Hace muchos años habíamos pensado en tener algunas marcas ya puestas. Inclusive hubo una empresa que tiene unas boyas publicitarias y habíamos pensado en hacer algo como eso. La realidad también que, bueno, obviamente las boyas de canal está prohibido usarlas y tampoco conviene usarlas, porque están en lugares de mucha corriente y, como decía antes, hacer maniobras en ese lugar es mejor que no. Y dejar boyas fondeadas en este río con los pescadores, con todas las cosas que pasan, no es muy factible, me parece.
pero lo habíamos pensado. En una época en el Club de Vela lo habíamos pensado. Y aprovecho esto también para que los clubes, por ahí gente de los clubes que están organizando me escuchen. Es muy importante tener buenos medios para poder fondear en cualquier lado. Si bien, como digo, es mejor no tener que fondear en lugares con corriente fuerte, a veces no queda otra. O a veces estamos fondeando largadas muy incómodas por la imposibilidad de fondear una boya en un lugar más profundo. Es importante equiparnos con buenos materiales para poder hacer ese trabajo bien y que después las regatas salgan mejor. Ya estamos en un río muy difícil, donde las regatas cada vez se complican más, entonces tenemos que extremar los recursos para tratar de facilitar un poquitito las cosas a los que navegan. Bueno, Juan Eugenio Ordizono, de Ramallo y San Nicolás, nos pregunta, cuando los barcos de bordejeada aguas abajo están más tiempo en la corriente y que cuando vas sin bordejear están menos, si esto influye en los cómputos de los cálculos de corriente y supongo de los resultados de tiempo real. En mi opinión, la misma fórmula que te compensa, bueno, que te calcula cuánto hubieses tardado sin la corriente, ya está contemplando que vos, por haber navegado bordejeada, tardaste más tiempo en llegar. Entonces ya está compensando de la misma manera. Para mí no hay que discriminar absolutamente nada si la regata es de popa, de través o de ceñida. O sea, esa fórmula que te calcula el tiempo real sin corriente está compensándolo en forma equitativa con cualquier viento que haya. Tal es así que hubo una discusión el año pasado, durante años, no me acuerdo, y lo volví a analizar, volví a hacer la fórmula, y no hay, yo no encontré absolutamente nada que justificara que por ser de ceñida la fórmula matemática a utilizar tenga que variar. Y de ahí bueno, después averiguando, había en el programa de la PHRF, o de la FIC en realidad, para poner algo de bordejeada, y intenté encontrar el sentido, hablé con las autoridades que lo hicieron, y de hecho ya la habían sacado del reglamento a eso, solo que había quedado puesto en el programa. Yo creo que ya ni siquiera debería estar en el programa, pero bueno, es algo que en Buenos Aires, por ejemplo, no se usa nunca. Si fuera así, cada vez que corres una regata de bordejeada sin corriente, también habría que usar un factor de bordejeada para corregir el rating de una manera diferente. Y no lo hay, porque estamos corriendo en una fórmula de rating fijos. O sea, no estamos corriendo en una ORC donde si te cambia el rating según el viento. Nosotros estamos poniendo una fórmula de rating fijo donde ya está contemplado en ese rating un promedio de las performances de cada barco en todas las condiciones. Ahí ya está contemplado que hay bordejeada o no. O sea, lo que sí, me voy un poco de lo que es corriente. Lo normal, si la regata es toda de ceñida, en PHRF, es que gane un barco de los de rating más alto. Y si es toda de popa o lenta, gane un barco más lento. Porque el rating está tratando de compensar las performances de los barcos en toda la gama de vientos. Entonces, si se da una condición extrema de una punta a la otra de la regata, va a ganar el barco que en esa condición es más rápido. Comprendido, ¿vale? Y bueno, sería una larga charla de fórmulas y rating para tener en otro momento. Sí. Javier Macetro nos pregunta si usamos algún tipo de software en las regatas que integran todos estos parámetros para dar un rumbo óptimo. Por supuesto, imagina él cargando parámetros de velas y del barco. Bueno, en eso Pablo es mucho más especialista que yo. Obviamente sí, los hay.
hay de todo. Sí. Sí. Incluso Si querés, acá en Rosario, Pablo ya ha instalado buenos equipos en más de un barco. Y va a haber una sí, charla de eso, ¿no, Pablo? le vamos a contestar a Javier, le vamos a decir que sí, que hay de esos Se me fue Pablo. instrumentos, que no son ultra sofisticados, sino la mayoría de aquellos que tengan un equipo Vulcan pueden hoy cargar los datos del target de su barco, los que mostró Ale como curvas polares, y cargando esos datos van a poder utilizar pantallas incluso para que les digan el momento que tienen que largar, si están largando pasados, si están derivados, e integran no solo los datos de target del barco, los BMG, sino que en esos datos están ya los datos de velas incluidos, sino los datos de corriente, los datos de velocidad sobre el agua y sobre la tierra, y la información que entrega el anemómetro. Con todo eso, vamos a armar una charla de cómo utilizar los instrumentos, desde los más básicos a estos equipos que quizás algunos de ustedes ya estuve viendo que están en la charla y lo tienen, pero ayudar a que los puedan potenciar. Bien. No, estoy revisando. Nos agradecen mucho y no tenemos más preguntas.